Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida desde el curso Microbiología y Parasitología. Mi nombre es Patricia Caballero y vamos a ver el tema de inmunología. La inmunología es una ciencia en auge que día a día tiene investigaciones y logros muy importantes. Y recordemos que un investigador como César Milstein, argentino, fue el descubridor de los anticuerpos monoclonales y fue premio Nobel, así que tenemos a una personalidad muy importante de nuestro país dentro de este tema. La inmunología es la parte de la biología que estudia la respuesta defensiva. Uno dice, sí, frente a agresores, como pueden ser microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos, pero no solamente frente a agresores, sino frente a todo aquello que el cuerpo considere como extraño. Es decir, el sistema inmune testea todo aquello que considera como extraño. Por ejemplo, hay células que degeneran y en su superficie muestran proteínas que no coinciden con el patrón molecular de nuestro organismo. Esas células son células tumorales. Lo mismo ocurre en el caso de las células trasplantadas que provienen de otro individuo. Por eso es que ante esta situación se deben consumir inmunosupresores. Pero esa protección es generada por un sistema que es denominado sistema inmunológico. Y vamos a definirlo como un conjunto coordinado de órganos, tejidos, células y moléculas que trabajan coordinadamente para defendernos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, el aparato respiratorio, podemos ver una estructura muy diferenciada desde el inicio de la nariz, la faringe, hasta llegar a los pulmones. En cambio, el sistema inmunológico se encuentra disperso en absolutamente todo el organismo para poder cumplir realmente su función. ¿Cuáles son los elementos constituyentes del sistema inmune? Al sistema inmune los podemos dividir en una respuesta inmune innata y una respuesta inmune específica o adaptativa. La respuesta inmune innata es aquella que vamos a tener todos al nacer. Está constituida por el sistema de la coagulación, el sistema de quininas, el sistema fibrinolítico y también el sistema del complemento, como así también una serie de citoquinas, el interferón alfa y beta, la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva. Todos estos son factores humorales de la inmunidad innata. Pero además de estos factores humorales, que son sustancias químicas, tenemos factores celulares, es decir, granulocitos, como por ejemplo neutrófilos, basófilos, mastocitos, eosinófilos, monocito-macrófagos, linfocitos natural killer, plaquetas y células dendríticas. Cuando esta respuesta innata logra de alguna manera descifrar el antígeno al que está expuesto, se lo expone a la respuesta inmune específica o adaptativa y ésta va a reaccionar generando factores humorales específicos o factores celulares específicos. Dentro de los factores humorales tenemos las denominadas inmunoglobulinas, donde está la inmunoglobulina G, la A, la M, la D y la E. Y luego, dentro de los factores celulares, los linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas para la producción de estos anticuerpos, o van a generar células B memoria en los órganos linfoides para que ante la segunda exposición al antígeno, estos recurran al sitio y trabajen en forma mucho más rápida y eficiente. Además, tenemos a los linfocitos T. Dentro de ellos tenemos los linfocitos T citotóxicos, los colaboradores o T helper y los linfocitos T supresores.
¿Qué características tiene cada uno de estos tipos de inmunidad? Como dije anteriormente, la inmunidad innata la tenemos todos al nacer, pero produce un reconocimiento inespecífico del antígeno. No tiene memoria inmunológica y si yo lo vuelvo a exponer por segunda vez al antígeno dentro de un tiempo, su respuesta no es más rápida. Esto se diferencia mucho de la respuesta adaptativa, que sí es altamente específica, tiene memoria inmunológica y además, ante un segundo contacto, la respuesta es mucho más eficiente. ¿Quiénes son los agresores? En general, nosotros estamos en el curso de microbiología y parasitología, así que vamos a considerar a los agentes patógenos externos como bacterias, virus, hongos y parásitos, es decir, los agentes infecciosos. Pero también existen, como dije anteriormente, células tumorales o, en el caso de individuos trasplantados, células pertenecientes a otro individuo que nuestro organismo las va a reconocer como no propias. Frente a la respuesta inmune a la agresión, existen una serie de barreras que debe ir, que va a tener que ir atravesando el microorganismo para poder instalar realmente una infección. Estas barreras van desde la superficie hacia el interior. La primera barrera, y muy importante, es la barrera de la piel y las mucosas. La segunda barrera es la barrera inflamatoria local. La tercera barrera es la barrera ganglionar, es decir, los ganglios linfáticos. Allí se va a producir un filtro de los microorganismos y no solamente un filtro, sino que estos van a tener contacto con las distintas células defensivas. Y por último tenemos la barrera sanguínea, donde allí se van a encontrar con los factores humorales y celulares móviles y también se van a encontrar con los macrófagos fijos si de la barrera sanguínea llegan a ir a algunos tejidos. El sistema inmunitario, entonces, es un sistema que está distribuido por todo el organismo, a diferencia de otros sistemas como el respiratorio, el digestivo, que tienen una posición ubicua específica. Este se está distribuyendo en forma generalizada. Vamos a contar, como dijimos anteriormente, con órganos, con células y con sustancias químicas. Dentro de los órganos podemos mencionar a la médula ósea. Esta se encuentra en sobre todo la epífisis de los huesos largos. Vamos a encontrar los ganglios linfáticos que están aquí dibujados de color verde. Detrás de las rodillas también vamos a encontrar algunos ganglios. El vaso, que lo podemos encontrar al lado del hígado en esta diapositiva, y el timo, que lo vamos a encontrar por detrás del esternón. Las células, distribuidas también a lo largo de toda la economía, linfocitos, macrófagos, células natural killer y fagocitos, y sustancias químicas como las inmunoglobulinas, el complementos y sustancias citotóxicas. Vamos a ver específicamente a los órganos linfoides y estos órganos linfoides se clasifican en primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son los que van a generar las células del sistema inmune. Allí se desarrollan, maduran, pero lo más importante es que adquieren competencia inmunológica, es decir, adquieren la capacidad de ser eficientes y de no destruir a nuestras células propias. La mayoría de las células inmunes se generan en la médula ósea, pero los linfocitos
esta competencia inmunológica se adquiere en el timo. Este es un órgano que a partir de los 10 a los 12 años empieza a involucionar y ya tenemos todas las células competentes en nuestro sistema inmune. Los órganos inmunológicos secundarios, allí las células viajan, se quedan y es donde se van a encontrar con los antígenos para ser activados y ejercer su respuesta inmune específica. En estas vamos a encontrar las adenoides, las amígdalas, las placas de Peyer. Actualmente se mencionan como tejido linfoide asociado a mucosa respiratoria, a mucosa digestiva, etcétera, etcétera, y los ganglios linfáticos y el vaso. ¿Cuáles son más específicamente estas células del sistema inmune? Las células relacionadas a la respuesta innata, si bien la vimos en el slide al principio, repetimos los granulocitos, dentro de los cuales tenemos a los polimorfonucleares neutrófilos, son los fagocitos de primera línea, son los que se encuentran en mayor cantidad. Posteriormente tenemos a los basófilos, también denominados células cebadas, o cuando se encuentran en los tejidos cerca de los vasos sanguíneos, mastocitos, los polimorfonucleares eosinófilos, que están relacionados generalmente a alergias o también a infecciones producidas por parásitos. También tenemos a los precursores mieloides. Su núcleo es único, no está fragmentado. Y tenemos, es muy importante esto porque es pregunta de examen, a los polimorfonucleares y el sistema monocito macrófago, los que van a integrar el sistema de fagocitos profesionales. Es decir, la fagocitosis es un proceso de la inmunidad innata que ya vamos a desarrollar más adelante, muy importante para presentar el antígeno a las células que van a generar la respuesta inmune específica. Estas células son los monocitos macrófagos, monocitos los que se encuentran circulando a nivel sanguíneo. Los macrófagos son los que están fijos y estos, según su ubicación, se van a denominar de un nombre distinto. Por ejemplo, si se encuentran en el hígado, se denominan células de Kupffer. Si están en el vaso, macrófagos sinusoidales. Si están en el glomérulo renal, células mesangiales. En el hueso, osteoclastio. Y en el sistema nervioso central, microglia. También es muy importante nombrar a otro tipo de células que participan en el sistema inmune, que son las células dendríticas, que ya vamos a ver, son células presentadoras de antígeno, y las plaquetas. Y dentro de los precursores linfoides, es decir, que estarían relacionados con los linfocitos, pero estamos en este caso dentro de la respuesta innata, así que solamente vamos a nombrar a los linfocitos natural killer o asesinos, que poseen la capacidad de destruir tanto células tumorales como células infectadas por virus. Dentro de los elementos celulares, pero que ahora corresponden a la respuesta inmune específica, vamos a encontrar a los precursores linfoides. Esos precursores linfoides son los linfocitos B, que pueden transformarse en células plasmáticas y producir anticuerpos específicos, distintos tipos de anticuerpos según el antígeno que haya ingresado. Y los linfocitos T, que pueden a su vez diferenciarse en linfocitos T citotóxicos o linfocitos T ayuda o T helper. En este slide ustedes van a ver la célula hematopoyética, que puede generar ya sea a la serie granulocítica o a la serie monocítica.
Acá ven una separación porque hasta ahora no se sabe bien el nexo para producir la célula de estirpe dendrítica, pero por una serie de citoquinas ya se ha definido cómo existe una progenie común en las células monocíticas que van a generar a la natural killer, que pertenece a la inmunidad natural, o al linfocito B, o al linfocito T citotóxico o al T helper. Si el ambiente de citoquinas o el ambiente químico dentro de la médula ósea tiene determinadas características, se van a diferenciar en eosinófilos, neutrófilos, basófilos o estos monocitos que posteriormente de la circulación van hacia los tejidos y se transforman en macrófagos. Es decir, entonces, que a partir de la médula ósea, allí existen células madre pluripotenciales que dentro de la misma médula ósea, en un microambiente diferenciador, a través de ciertas moléculas, una célula madre se diferencia en una célula B. Esa célula B, frente a determinados estímulos y la presencia de citoquinas, una vez que ingresa un determinado antígeno, se transforma en células plasmáticas, que generará un determinado tipo de inmunoglobulinas de acuerdo al antígeno que ingresó. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de células que van a dirigirse hacia el timo, donde se van a diferenciar en células T vírgenes o denominadas también células T naïf, a partir de las cuales y según los estímulos químicos se diferenciarán en células T helper, citotóxicas o supresoras. En este slide lo que hemos querido representar es todas las células que intervienen en el sistema inmune, pero cuáles son las que están relacionadas al sistema inmune innato y cuáles al sistema inmune específico. Vemos que macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y el natural killer principalmente están relacionados al sistema inmune innato y tienen un reconocimiento no específico del antígeno. Mientras que el reconocimiento específico está dado para el linfocito T, el linfocito T citotóxico, el T helper y para el linfocito B. Bueno, como dijimos anteriormente, la primera barrera es la barrera defensiva de piel y mucosas. Esta barrera es la más extensa del organismo y la piel representa una barrera física importante porque es una capa celular gruesa. La mucosa es una capa más delgada. Pero además de representar una capa física, representa también una barrera química, ya que hay una serie de sustancias como por ejemplo los ácidos grasos presentes en las células sebáceas, en el sudor, que inhiben la replicación de los microorganismos. A nivel de las glándulas salivales tenemos la lisosima y los cilios que tratan de expulsar las bacterias y los microorganismos hacia el exterior. Pero también tenemos que recordar que esta piel y estas mucosas están llenas de la microbiota habitual, que se oponen al crecimiento de los patógenos. Por otro lado, una vez que el microorganismo logra invadir el lugar, empieza la reacción inflamatoria local, donde se va a observar dolor, rubor, edema, calor y pérdida de función. Estos signos cardinales están generados porque hay una serie de sustancias, principalmente
derivadas de las células cebadas que por el ingreso del antígeno son estimuladas, segregan histaminas y serotoninas, y al segregar estas sustancias se produce un aumento de la permeabilidad vascular. Ese aumento de la permeabilidad vascular va a llevar a que exista una extravasación de los líquidos sanguíneos y que células importantes como polimorfonucleares y macrófagos lleguen al sitio de la infección para fagocitar. De allí entonces que el lentecimiento de la circulación va a producir mayor acúmulo de sangre. Esto es debido entonces esto es lo que genera el rubor, es lo que genera el edema, el dolor porque se estimulan las terminales nerviosas. Por otro lado, hay pérdida de función porque puede haber pérdida de la sensibilidad si el golpe es muy grande, y también debido a la acumulación de sangre hay mayor temperatura local. Entonces, la reacción del sistema inmune contra un agente infeccioso o no, porque pueden ser partículas no consideradas como propias, genera la inflamación que surge con el fin de aislar y destruir al agente dañino. Esa inflamación puede ser local y plantea cambios vasculares mediados por células o por sustancias químicas a las que les decimos o denominamos humorales, factores humorales. Esos mediadores químicos celulares, como ya les conté recién, son, por un lado, las aminas vasoactivas, secretadas principalmente por los mastocitos o células cebadas, serotoninas e histaminas, ácidos grasos derivados de los lípidos de membrana, como las prostaglandinas y los leucotrienos, óxido nítrico derivado de las membranas endoteliales celulares. También tenemos mediadores químicos que provienen del plasma, como por ejemplo bradiquininas, sistema del complemento y sistema fibrinolítico. En este slide tenemos cómo la primera barrera, que es la de piel y mucosas, se ha alterado, se ha roto, es decir, hay solución de continuidad con el ingreso de los agentes extraños. Inmediatamente a esto, la ruptura de esa pared produce activación del sistema del complemento, que ya veremos qué es. Y además tenemos al mastocito o las células cebadas que van a liberar las aminas vasoactivas, produciendo vasodilatación y aumento de la permeabilidad celular. Eso va a generar también, por otro lado, la salida de complemento que ante la presencia de las bacterias se va a activar, generando factores de la cascada del complemento activos que van a estimular a los macrófagos para que ingieran los microorganismos. Acá tenemos la llegada de los monocitos y acá también tenemos la palabra neutrófilos. Acá tenemos a los polimorfonucleares que llegan al sitio para la fagocitosis. ¿Cómo va a reconocer el organismo a los patógenos? Existe lo que se denomina PAMPs, es decir, hay muchas moléculas en la superficie de los agentes patógenos que son comunes. Esas moléculas pueden ser, por ejemplo, residuos de manosa, para todas las bacterias gram positivas, el peptidoglicán, para las gram negativas, el lipopolisacárido, etcétera, etcétera. A estas moléculas que se repiten en los microorganismos se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. Y en la superficie de las células de los macrófagos y de los leucocitos polimorfonucleares existen receptores específicos para estos patrones moleculares. Entonces, seguimos dentro de la respuesta inmune innata. Las células inmunes reconocen moléculas conservadas, es decir, que siempre están presentes
en los microorganismos a través de receptores. Las moléculas se denominan patrones moleculares asociados a patógenos y ahí vuelvo a repetir lipopolisacáridos de las gram negativas, ácido lipoteicoico de las gram positivas. Los receptores que reconocen esos PAM tenemos receptores ya denominados tipo TOL, receptores de péptido glicam que son sí intracitoplasmáticos como el NOD1 y el NOD2 y RIG, y la unión de esos receptores va a generar una señal intracitoplasmática con una serie de cascadas de activación de fosforilación que activa a los genes de los Toll-like receptor responsables de detectar y activar la respuesta inmune inicial. Acá tenemos un slide donde ustedes pueden ver perfectamente cómo tenemos en la superficie del macrófago o del polimorfo nuclear, por ejemplo, receptores Toll-like receptor 2, el 1, que ¿qué van a reconocer? Péptido glicam o lipopéptidos. El lipopolisacárido de las gram negativas, el Toll-like receptor 4, les aclaro que no es necesario que ustedes sepan qué Toll-like receptor reconoce a qué molécula. Es simplemente para que vean que existe un receptor para distintos tipos de moléculas y que aún estamos en la respuesta inmune innata. También existen receptores intracitoplasmáticos para el RNA o el DNA viral. Todos activan una cascada intracitoplasmática de fosforilasas que van a generar a nivel del DNA la desregulación para la síntesis de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12, la 6, el interferón beta. Este slime está colocado para que observen en el caso de un virus, que es un patógeno considerado como endógeno, que ha ingresado mediante un fagosoma o un endosoma. En ese endosoma existen receptores tipo TOLC que van a poder reconocer RNA de simple cadena, de doble cadena o DNA. Y a partir de allí activar la cascada que anteriormente les comenté para generar factores de transcripción que van a producir citoquinas que estimularán las células de la inmunidad específica o adaptativa. Bueno, aquí tenemos nuevamente los microorganismos han generado un daño tisular que ha permitido el ingreso de los mismos. Estos han sido reconocidos por unos anticuerpos que han activado el complemento. Estas fracciones de complemento activas han impactado sobre una célula cebada que ha liberado histamina y serotonina. Y por otro lado, el macrófago ha reconocido al microorganismo, lo está ingiriendo, se ha transformado en un macrófago activado, produciendo una serie de citocinas. Todas ellas van a generar, a su vez, la expresión en las células endoteliales de lo que se denominan selectinas, integrinas y estas proteínas que se denominan ICAM. Esto lleva al enlentecimiento de la circulación local. Ya dijimos que hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Y por otro lado, las citoquinas también son quimioatractantes, es decir, que aumentan la quimiotaxis. Estas células son atraídas hacia el sitio de la infección. ¿De qué células hablamos? Neutrófilos, monocitos, que posteriormente se transformarán en macrófagos activados, y algunos linfocitos también. Además, el macrófago activado ha producido interleuquina 6.
esta interleuquina 6 llega a través de la vía sanguínea a los hepatocitos y produce lo que se denominan proteínas de fase aguda, que son la proteína C reactiva, proteína amiloide del suero, lectinas de unión amanosa, fibrinógeno y surfactante A y D. ¿Qué importancia tienen estas sustancias? Por ejemplo, la lectina de unión amanosa va a unir residuos manosa que se encuentran en la superficie de las bacterias, haciendo más apetecible a la bacteria para la fagocitosis. Esto es lo que nosotros denominamos opsonización. Por otro lado, la proteína C reactiva une fosforilcolina que se encuentra también en las superficies bacterianas y de este modo también actúa como oxonina, además de activar el complemento. Un macrófago activado, entonces, produce interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto impacta en el hígado generando las proteínas de fase aguda que, como dijimos, activan el complemento y producen opsonización. A nivel del endotelio de la médula ósea, produce movilización de neutrófilos con aumento de los mismos porque los polimorfonucleares son uno de los fagocitos profesionales. Además, encontramos su acción a nivel del hipotálamo, donde va a producir un aumento de la temperatura corporal, porque esto produce el descenso de la replicación viral y a nivel de las bacterias también, más un aumento de la respuesta inmune específica, junto con la movilización de proteínas y energía para permitir un aumento del metabolismo. Y también actúa sobre las células dendríticas, estimulando la migración de las mismas hacia los ganglios linfáticos, donde se van a encontrar con los antígenos para iniciar una respuesta de tipo adaptativa o específica. ¿Qué es el complemento? Es un sistema bioquímico de proteínas plasmáticas que se activan en cascada. Esto es semejante al sistema de la coagulación, el fibrinolítico y el sistema de las quininas. Acá tenemos la vía de activación del complemento. Les aclaro para que no se asusten que no deben saber de memoria ninguna de todas estas fracciones de activación. Simplemente deben saber que existen tres vías: la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas, cómo se activa cada una, a qué sitio de activación central llegan y cuál es el fin de la activación del complemento. Iniciamos la vía clásica. Esta vía se activa por la unión antígeno-anticuerpo. El antígeno ingresa. ¿Cómo llega el anticuerpo? Hemos dicho que hay un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, los anticuerpos, que si bien son inespecíficos, se unen a estos patrones moleculares y van a escindir el fragmento C1 en una serie de fragmentos hasta llegar a el fragmento C3, que se va a escindir en C3A y C3B por la convertasa de la vía clásica. Por otro lado tenemos la vía alterna, que es activada directamente por la presencia del microorganismo, no necesita de la presencia de anticuerpos. En algunos casos solamente por el hecho de la inmunoglobulina A. En este caso vamos a tener el C3 de la vía alterna que forma el C3 convertasa de la vía alterna que va a transformar a C3 en C3A y C3B. Y por último tenemos la vía de las lectinas o vías de unión amanosa. Nosotros dijimos que estas sustancias se producen en el hígado por la activación del macrófago y la interleuquina 6, que va a generar la escisión de C4
en C4A, B, hasta que forme un complejo C4B, 2B, que va a incidir sobre C3, dividiéndolo en C3A y C3B. Este C3B, junto con la C5 convertasa, va a transformarse en C3B, C5, C4B, 2B, transforma C5 en C5A y C5B. Esta es la C5 convertasa de la vía clásica. La C5 convertasa de la vía alterna transforma el mismo fragmento generando a C5B libre, que va a actuar sobre C6, C7, C8 y C9, formando el denominado complejo de ataque a la membrana. Este complejo de ataque a la membrana es un poro que se inserta en la membrana de la bacteria y produce una alteración osmótica con la lisis de la misma. Entonces, la activación del complemento se produce por la vía clásica. Acá tenemos la presencia de antígeno-anticuerpo. El determinante antigénico es de tipo específico, es decir que, si bien dijimos que hay anticuerpos inespecíficos al inicio, se activa en mayor instancia cuando existen anticuerpos específicos. Es decir que estaría la respuesta inmune específica involucrada. En el caso de la vía alterna ocurre independientemente de la presencia de los complejos inmunes, por esto es que se activa en la respuesta inmune inespecífica, activada por bacterias, virus, hongos, lipopolisacáridos, y la vía de las proteínas de unión amanosa, que se generan las proteínas de fase aguda, como dijimos anteriormente, a nivel del hígado. Lo que significa que también estaríamos asegurando la activación del complemento a través de la respuesta inmune innata. Acá tenemos entonces el mismo gráfico donde mostramos cómo se forma el poro por la activación y la múltiple unión de fragmentos de C9, hasta que se conforma un poro, fíjense, que genera un canal a través del cual se produce un pasaje osmótico de líquido que ingresa a la bacteria o a la célula y produce la lisis. Cuando hablamos de complemento, todos tienden a pensar que la única función es la de la lisis osmótica, es decir, una función citolítica por la formación del CAM, pero no es la única función del complemento. En el caso de las gram positivas y las gram negativas, existen diferencias. En el caso de la gram negativa, el complejo de ataque a la membrana se pega a la membrana externa. Esto permite el ingreso de la lisosima, que posteriormente degrada la pared bacteriana. Pero en el caso de las gram positivas, estas son más resistentes a la acción del CAM, donde comienza entonces la lisosima que genera fisuras a nivel de la pared para el ingreso posteriormente de la beta-lisina que alterará el metabolismo celular. El complemento también tiene funciones proinflamatorias. El fragmento C2B, también de anafilotoxina, es decir que aumenta la inflamación. Hay algunos que tienen capacidad quimiotáctica. Esto significaba atraer a los macrófagos al sitio de la infección, la fracción C5A y C3A. Otra función es la opsonizante, es decir, hacer que el macrófago tenga mayor afinidad de unión a el agente patógeno. Estas fracciones son el C3B y el C4B. También tiene función de regulación de la respuesta inmune específica, el fragmento C3B y el C3D, y solubilizadora de complejos antígeno-anticuerpos, ya que si estos antígenos y anticuerpos unidos
siguen circulando y pueden llegar a depositarse en algún órgano, pueden generar inflamación y esa inflamación, si es crónica, altera alguno de estos órganos. En un slide, entonces, lo que hemos dicho en palabras. Las funciones del complemento es la de formar un poro, complejo de ataque a la membrana y una alteración osmótica que termine con la lisis de esa célula. Otra de las funciones es la de opsonización. Los fragmentos del complemento se pegan a la bacteria. El macrófago tiene receptores para esos fragmentos del complemento y de este modo se forma con mucha mayor facilidad el fagosoma para, posteriormente degradar a la partícula. También activación de la respuesta inflamatoria con activación de la degranulación de los mastocitos. También tiene función quimiotáctica, donde hay extravasación y salida hacia el sitio de la infección. Y por otro lado, como dije anteriormente, solubilizadora de los complejos inmunes. Se pega acá tenemos el antígeno pegado al anticuerpo y el triangulito rojo es el complemento. Esto es reconocido por el macrófago, entonces saca de la circulación los complejos antígeno-anticuerpo.